Los pasillos del Vaticano, normalmente envueltos en un aura de serenidad, parecían extrañamente opresivos esa noche. Hans, uno de los guardias suizos más experimentados, patrullaba los pasillos iluminados únicamente por las débiles llamas de las velas. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes de mármol, pero había algo más, un sonido bajo, casi imperceptible, que parecía seguir sus movimientos. Hans se detuvo y se volvió rápidamente. Nada. Solo sombras danzantes sobre las columnas y tapices. Aún así, una sensación helada recorrió su columna, como si una presencia invisible lo estuviera observando desde la oscuridad. Mientras reanudaba su camino, un sutil crujido resonó detrás de una de las antiguas puertas de la biblioteca. Algo pesado se arrastraba hacia el interior. Hans tragó y apretó la empuñadura de su alabarda. Su respiración se hizo más pesada cuando abrió la puerta, solo para encontrar oscuridad. De repente, un grito ensordecedor rompió el silencio, proveniente del salón principal. Hans se dio la vuelta con un movimiento repentino, con el corazón acelerado. Corrió, ignorando el instinto de huir. Al llegar al lugar se detuvo horrorizado. Sobre el suelo de mármol, iluminado por una lámpara de araña parpadeante, yacía el cuerpo mutilado de un sacerdote. Las marcas eran grotescas, cortes profundos, como si garras gigantes hubieran arrancado trozos de carne. La sangre todavía manaba, brillando de color rojo a la luz. Hans dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos por el terror. Antes de que pudiera reaccionar, un aullido distante resonó en la noche, reverberando por los pasillos del Vaticano y helando la sangre en sus venas. Hans se quedó helado, incapaz de apartar la mirada del sacerdote mutilado. El suelo alrededor estaba empapado de sangre, formando un charco que reflejaba las llamas de las velas. Las marcas en el cuerpo no eran humanas. Las garras que dejaban esos cortes eran demasiado grandes, demasiado profundas, como si algo inhumano hubiera desgarrado la carne con sádico placer. Al acercarse, notó los ojos del sacerdote aún abiertos, congelados en un eterno grito de agonía. Hans sintió un sabor metálico en la boca, una mezcla de miedo y náuseas. Buscó la radio, pero el ruido de estática llenó el canal, haciendo imposible pedir ayuda. De repente, un sonido le hizo estremecerse. Fue un movimiento bajo, algo que se movía en las sombras cercanas. Un intenso olor animal invadió el pasillo. Cuando miró hacia atrás, solo vio dos ojos brillando en la oscuridad. Y antes de continuar, ¿sabías que puedes convertir historias de terror como esta en una fuente de ingresos? Imagínate crear escalofriantes vídeos de hombres lobo historias de terror en YouTube, ganándote a un público ávido de misterio y sustos. En solo 40 minutos, aprende a hacer esto de forma práctica y rentable. Haz clic en el enlace fijado en los comentarios y descubre el secreto para ganar dinero mientras exploras tu pasión por el terror. Y ahora, volvamos a la masacre. Hans se quedó helado, con los ojos fijos en ese par de puntos luminosos en la oscuridad. El olor pútrido aumentó. Un olor a muerte mezclado con el sudor de una bestia hambrienta. Intentó dar un paso atrás, pero sentía los pies pegados al suelo. Los ojos se movieron. Lentamente, la criatura salió de las sombras, revelando una forma grotesca, solo parcialmente visible en la penumbra. Algo primitivo y depredador emanaba de ella. Antes de que pudiera gritar, un sonido ensordecedor, como una respiración agitada, mezclada con un gruñido profundo, llenó el pasillo. El pesado silencio que envolvió al Vaticano después del ataque solo fue roto por los murmullos de los sacerdotes perplejos. La noticia del cuerpo mutilado se difundió rápidamente, pero en susurros, como si nombrar el horror pudiera convocarlo nuevamente. En medio del alboroto llamaron al padre Lucien. Lucien no era un sacerdote cualquiera. Los años lo habían moldeado y cargaba con el peso de secretos que pocos se atreverían a revelar. El llamado para investigar el asesinato no fue solo una cuestión de fe. Sabía que algo sobrenatural acechaba en esos pasillos. Al llegar, la mirada de Lucien se posó en el cuerpo del sacerdote muerto. Se arrodilló y trazó con los dedos una de las marcas de garras en el suelo. «Esto no es obra de un hombre, ni de un animal», murmuró, sintiendo el peso del mal impregnando el aire.
Desde lejos, un nuevo aullido atravesó la noche, como una advertencia. El padre Lucien caminaba por los pasillos del Vaticano guiado por un silencio opresivo. Sabía dónde buscar respuestas. La biblioteca del Vaticano, con sus volúmenes antiguos y prohibidos, escondía secretos que muchos temían revelar. En el interior, el olor a pergamino viejo y cera de velas era reconfortante, pero algo se sentía fuera de lugar. Los libros parecían observarlo mientras pasaba los dedos por los lomos polvorientos, buscando referencias a criaturas que pudieran explicar las marcas en el cuerpo. Finalmente, encontró un manuscrito. La página que abrió describía una antigua leyenda: los hombres lobo, no como aberraciones naturales, sino como creaciones de rituales oscuros. Armas de carne y odio, decía el texto, utilizadas por órdenes, secretas para someter a los enemigos y sembrar el terror. Lucien sintió un escalofrío. Esta no era solo una criatura salvaje, era algo creado, moldeado para matar. Mientras cerraba el libro, escuchó pasos lentos y pesados acercándose a la biblioteca. Lucien se quedó quieto, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. El sonido era irregular, como si lo que se movía arrastrara algo pesado. Apagó la vela de la mesa, hundiendo la biblioteca en la oscuridad, y se escondió entre los estantes. Un repugnante olor metálico llenó el aire, como sangre fresca mezclada con sudor y carne en descomposición. Lucien reconoció inmediatamente el olor a muerte. La criatura estaba cerca, muy cerca. Desde su posición vio movimiento. Algo grande y cubierto de pelo pasó por una de las entradas. Sus músculos palpitaban en la tenue luz que venía del pasillo. Lucien contuvo el grito cuando se dio cuenta de que aquella cosa llevaba algo. El cuerpo mutilado de un hombre, aún caliente, que resumaba sangre sobre el mármol. La bestia se detuvo. Como si hubiera sentido su presencia, lentamente giró la cabeza hacia la oscuridad donde se escondía. Lucien permaneció quieto, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. La criatura olisqueó el aire y su respiración agitada resonó como un trueno ahogado. Sus ojos, de un amarillo brillante, escudriñaron la oscuridad en busca de su próximo objetivo. Cuando la bestia dio un paso hacia él, Lucien instintivamente agarró el crucifijo que llevaba en el bolsillo y murmuró una oración apresurada. Pero antes de que pudieran encontrarla, un sonido distante, tal vez el batir de alas de una paloma, hizo que la bestia se volviera bruscamente y desapareciera en las sombras. Lucien esperó hasta estar seguro de que estaba solo antes de salir de su escondite. Temblando, siguió las marcas ensangrentadas que dejaba el cuerpo que la criatura había arrastrado. El camino lo llevó al patio exterior, donde vio, a la luz de la luna, la cosa saltando entre las gárgolas. Luego vino el aullido, largo, aterrador, reverberando a través de las cúpulas del Vaticano. Lucien no podía quitarse de la cabeza la imagen de la criatura saltando entre las gárgolas. Algo andaba profundamente mal allí. Se retiró a su habitación, donde comenzó a investigar más a fondo los textos antiguos que había encontrado. La verdad era más siniestra de lo que nadie podía imaginar. Cuando abrió otro libro, sus ojos estaban fijos en una historia horrible. Los hombres lobo no eran solo una maldición natural, sino criaturas forjadas por manos humanas. Científicos y teólogos corruptos habían creado estos monstruos a partir de rituales impíos, experimentos prohibidos con sangre humana y fuerzas sobrenaturales. Eran armas, creadas para el control y manipulación de imperios. Lucien sintió un nudo en el estómago. Entonces comprendió el verdadero alcance de aquel terror. No era una bestia solitaria, sino parte de una trama mucho mayor, y los responsables estaban más cerca de lo que imaginaba. La noche siguiente fue peor. Lucien se vio atormentado por vívidas pesadillas en las que las garras de la criatura le desgarraban la carne y los ojos de un hombre perdido dentro de la bestia lo miraban con desesperación. Se despertó sudando y jadeando, pero había algo real en el miedo que sentía, algo más allá de tu mente. Decidido a encontrar respuestas, Lucien siguió una vez más el rastro de sangre que conducía a los jardines del Vaticano. Allí fue testigo de algo que lo heló hasta los huesos. En el centro de la plaza yacía una de las víctimas, con la carne estirándose y desgarrándose. Los huesos estallaron,
retorciéndose en ángulos grotescos. Lucien observó con horror cómo emergía la criatura, su forma aún en transición, humana y bestial, una mezcla de carne, hueso y ferocidad. Se puso de pie, aullando a la luna, la transformación completa, y Lucien supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lucien observó, sin palabras, cómo la criatura completaba su transformación. La bestia estaba frente a él, salvaje y despiadada, pero algo en los ojos de la bestia le hizo dudar. Por un breve momento, vio al hombre que había sido un sacerdote probablemente atrapado dentro de ese cuerpo monstruoso. La mirada estaba llena de sufrimiento, de una conciencia que luchaba por no sucumbir al instinto animal. Lucien sintió un dolor repentino, una empatía inesperada. El sacerdote, ahora un monstruo, parecía pedir ayuda a gritos, pero el horror de su forma ya no le permitió salvarse. La bestia gruñó, mostrando sus afilados dientes, y Lucien tuvo que dar un paso atrás. Su mente estaba dividida entre el deseo de destruir al monstruo y la compasión por aquel hombre perdido. Sabía que no podía salvar el alma del sacerdote, pero el terror psicológico del hombre atrapado allí no lo dejaría en paz. Mientras Lucien deambulaba por los pasillos subterráneos del Vaticano, una sensación de desesperación lo consumía. Había descubierto más sobre el proyecto Lupus Dei y lo que significaba cardenales involucrados en experimentos impíos, manipulando sangre humana para crear soldados sobrenaturales. Pero algo todavía lo perseguía. La cripta, escondida bajo el altar mayor, parecía ser la clave para desentrañar toda la conspiración. Allí, entre las frías paredes de piedra, Lucien encontró documentos antiguos que detallaban los rituales y experimentos llevados a cabo por los teólogos. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Habían hecho más que simplemente convocar a hombres lobo. Habían creado una legión de monstruos, seres obligados a luchar como marionetas por los intereses de la Iglesia. Lucien sintió un escalofrío. Ahora sabía a lo que se enfrentaba, pero el coste de la verdad era mayor de lo que imaginaba. Lucien no podía descansar. El conocimiento que había adquirido lo consumió. Durante una oración en el jardín del Vaticano, intentó reconstruir la historia, pero su cuerpo estaba tenso, consciente de que algo estaba a punto de suceder. El aire estaba cargado, como si el propio Vaticano estuviera esperando una tormenta. Entonces el silencio fue roto por un rugido profundo y gutural procedente de las sombras. La criatura saltó, desafiando las leyes de la naturaleza, sus garras rasgando el suelo en su frenética carga. Lucien apenas tuvo tiempo de reaccionar. El hombre lobo avanzó, con los ojos fijos en el sacerdote. Los testigos cercanos gritaron, pero antes de que pudieran escapar, la bestia atacó con furia animal, desgarrando y mutilando a quienes la rodeaban. La escena era apocalíptica. Cuerpos tirados en el suelo, sangre esparcida sobre las flores, la luna iluminando la matanza. Lucien corrió hacia el altar, sintiendo que se acercaba el instinto cazador de la bestia. Lucien quedó paralizado por la escena ante sus ojos. La criatura, ahora completamente transformada, rugió con furia mientras devoraba los cuerpos circundantes. La sangre salpicó, tiñendo el jardín de rojo, y el olor a muerte llenó el aire. Había sido testigo de una carnicería sin igual, pero lo que más lo atormentaba no era el horror físico, sino la lucha interna que libraba. El hombre lobo, a pesar de su salvajismo, todavía llevaba rastros de humanidad. La mirada perdida de alguien que no quería hacer eso. Lucien luchó contra el impulso de matar a la bestia. Sabía que el sacerdote que había sido corrompido por la maldición todavía estaba, de alguna manera, vivo dentro de ese monstruo. La duda lo consumió. ¿Cómo destruir un alma atormentada? Pero la elección era clara: matar al monstruo o permitir que la oscuridad se trague más vidas. Lucien tomó una decisión, aunque tenía el corazón apesadumbrado. Sabía que necesitaba enfrentarse a la bestia de una vez por todas, pero no lo haría de todos modos. En el templo sagrado de la Capilla Sixtina, colocó una trampa, rodeando el altar con símbolos sagrados y agua bendita, con la esperanza de que la criatura fuera atraída al lugar de su propia destrucción. Cuando se puso el sol, una tensión palpable llenó el espacio.
La capilla, normalmente venerada por su belleza divina, ahora parecía un campo de batalla inminente. Lucien respiró hondo, sintiendo el peso de las velas a su alrededor y la mirada de Dios sobre él. Pero no estaba preparado para lo que vendría, cuando la puerta se abrió de golpe y entró el hombre lobo, cubierto de sangre y odio. Comenzó la batalla. El impacto del encuentro fue brutal, una lucha entre lo divino y lo infernal. El sonido de la puerta rompiéndose todavía resonaba en las paredes de la Capilla Sixtina cuando entró el hombre lobo, una masa de carne furiosa y salvaje. Lucien apenas tuvo tiempo de prepararse. La criatura avanzó con sorprendente velocidad, su furia como un viento impetuoso, barriendo todo a su alrededor. Pero Lucien estaba decidido. Blandió el crucifijo y la luz sagrada pareció reflejar la lucha misma dentro de su alma. La bestia gruñó. Sus ojos brillaban con profunda ira. Sin embargo, cuando Lucien arrojó el agua bendita sobre la criatura, un grito agonizante rasgó el aire. Estaba claro que el hombre lobo no era el único enemigo en esa habitación. En los rincones de la capilla, algunos de los cardenales presentes observaban con una sonrisa cruel. Lucien se dio cuenta entonces de que la verdadera amenaza no era solo el monstruo que tenía ante él, sino aquellos que habían permitido su creación y que ahora querían usarlo para propósitos aún más nefastos. Lucien quedó atónito. El hombre lobo, en agonía por el agua bendita, se retiró por un momento, pero los cardenales a su alrededor comenzaron a moverse, revelando sus intenciones. Su verdadero objetivo nunca fue purificar, sino controlar. Habían sido cómplices del experimento Lupus Dei desde el principio, y ahora deseaban utilizar a la criatura para fortalecer su poder. Mientras tanto, Lucien sintió algo extraño, algo que lo golpeó como un golpe físico. En una oración frenética, cerró los ojos, pero lo que vio no fue luz. Vio a la bestia, no como un monstruo, sino en su verdadera esencia. Cazaba, destruía, mataba, pero algo más se revelaba en los ojos de la criatura. Un alma torturada, un hombre perdido en un cuerpo de terror. Lucien vio la verdad en su visión. La bestia no era solo un monstruo, fue una víctima, forjada por el pecado mismo de quienes utilizaron su sufrimiento como arma. La Capilla Sixtina estaba en ruinas. El sonido de las garras clavándose en el mármol, el gruñido de furia y el crepitar de las velas encendidas en el suelo resonaron en la estructura sagrada. Lucien enfrentó al hombre lobo con una mezcla de desesperanza y determinación. Sabía que, en el fondo, esta batalla no era solo contra la criatura, sino contra los mismos horrores que él mismo había ayudado a crear. La bestia volvió a avanzar, más ágil y feroz que nunca. Los cardenales observaron en silencio, con los rostros pintados de siniestra crueldad. Lucien luchó. Su cuerpo estaba exhausto y herido, pero el dolor no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Quería destruir a la criatura, pero al mismo tiempo quería salvar al hombre que era. Sin embargo, cuando la puerta de la capilla se abrió de golpe con un rugido, Lucien supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La capilla fue un campo de batalla. Lucien, herido y exhausto, se retiró ante la criatura que lo perseguía, cada uno de sus movimientos acompañado por un aullido frenético y risas ahogadas de los cardenales que lo rodeaban. Observaron con sádico placer cómo el exorcista luchaba por su vida. La luz de las velas se esparció en fragmentos, reflejando el caos. El hombre lobo avanzó con una velocidad casi sobrenatural, sus garras cortando el aire, y Lucien apenas tuvo tiempo de reaccionar. El crucifijo le quemó la piel, pero el monstruo siguió indómito. La bestia parecía hacerse más fuerte con cada golpe. Entonces Lucien se arrojó en un último esfuerzo, derribando a la criatura al suelo e inmovilizándola con un golpe fatal. La sangre brotó, manchando los mármoles de la capilla, pero la criatura aún no fue derrotada. Ella gruñó, todavía viva, y Lucien sintió una agonía en el alma, como si la lucha nunca fuera a terminar. Mientras Lucien intentaba mantener inmovilizado al hombre lobo, sucedió algo extraño. La criatura, aparentemente muerta, comenzó a retorcerse violentamente. La carne se estiró, los huesos se agrietaron y se rompieron, moviéndose y reorganizándose en una danza grotesca.
Era como si el cuerpo de la bestia estuviera en una lucha interna, un tormento físico que reflejaba la batalla psicológica que Lucien sentía en su propio pecho. La transformación fue más brutal que cualquier cosa que hubiera presenciado jamás. El hombre y el monstruo estaban mezclados en una masa de carne retorcida, sus gritos ahogados por el dolor que parecía desgarrar el alma. Lucien, presa del pánico, vio en sus ojos la misma mirada de angustia que había visto antes, pero ahora era más fuerte, más desesperada. Sabía que la lucha no era solo fuera de él, sino dentro de él mismo. El monstruo no fue el único consumido por la oscuridad. Mientras el hombre lobo se retorcía, Lucien sintió una presión creciente en su pecho. El miedo se apoderó de él, pero había algo más allí, una verdad que había tratado de enterrar durante años. Sabía que esta transformación no se trataba solo del monstruo que tenía delante, sino de él mismo. El exorcista miró el reflejo distorsionado de la bestia y recordó, él también fue parte del experimento. Lucien, en su juventud, había sido un conejillo de indias para el proyecto Lupus Dei, un instrumento de una orden que había manipulado su esencia y lo había marcado con la maldición del hombre lobo. No era un simple hombre de fe. La misma bestia a la que se enfrentó era, en parte, un reflejo de su propio ser corrupto. El terror psicológico se apoderó de su mente mientras luchaba por mantener el control sobre sus instintos, pero sabía que la verdad estaba irremediablemente dentro de él. Lucien se alejó del hombre lobo, sintiendo una oleada de pánico e ira invadiendo su cuerpo. Sabía que la única posibilidad de derrotar a la bestia era revertir la transformación. Con el sudor corriendo por su rostro, murmuró antiguas palabras de un ritual prohibido, pero algo dentro de él se resistió. La maldición del Lupus Dei era fuerte, y él mismo estaba sucumbiendo a su poder. Con un grito primitivo, extendió las manos, tratando de reunir la fuerza necesaria para revertir el mal. La bestia, ahora en su forma híbrida, aulló e intentó atacar, pero Lucien no retrocedió. Sintió que sus huesos comenzaban a estirarse. Su carne se contraía mientras su propia transformación comenzaba a tomar forma. El ritual fue una batalla interna. Lucien sintió que le crecían las garras y aparecían sus afilados dientes, pero se obligó a mantener el control, sabiendo que si fallaba, sería consumido por la criatura que tanto temía. El ritual fracasó. El hombre lobo, ahora más furioso que nunca, se liberó de las garras invisibles que lo sujetaban. Lucien sintió un dolor punzante en el cuerpo, a medida que la transformación avanzaba incontrolablemente. Sus músculos se expandieron, sus huesos crujieron y un hambre insaciable se apoderó de su mente. Intentó resistirse, pero era como si algo dentro de él lo controlara y lo arrastrara hacia la oscuridad. El hombre lobo, en una explosión de violencia, se volvió hacia la multitud en la capilla, que observaba presa del pánico. La gente intentó escapar, pero no hubo escapatoria. El monstruo saltó hacia ellos. Sus garras cortaron la carne y sus dientes desgarraron el cuello con una brutalidad indescriptible. La sangre brotó mientras los gritos resonaban en las paredes sagradas. Lucien, ahora al borde de su propia transformación, vio el caos envolver la habitación. Su visión se volvió borrosa por el instinto de matar. Lucien estaba en el centro de la masacre. La bestia dentro de él rugía de furia. Vio los cuerpos a su alrededor, los rostros distorsionados por el terror mientras el hombre lobo atacaba, quitando vidas sin piedad. Su mente estaba dividida. Una parte de él quería detenerse, contener al monstruo dentro de él, pero la otra parte, más primitiva y salvaje, anhelaba más. Sintió el hambre, el deseo de destruir, de sentir la carne desgarrarse bajo sus garras. Entonces, vio el rostro del sacerdote que se había transformado en la criatura, la mirada de un hombre perdido. Lucien sabía que, en el fondo, no podía salvar a ese ser. Tampoco pudo salvarse a sí mismo. El monstruo que llevaba dentro ya estaba tomando forma. Tenía una opción: destruir al hombre lobo y poner fin al ciclo de dolor, o ceder a su naturaleza bestial y acabar con todos. Desesperado y sin opciones, Lucien sabía que solo le quedaba una opción. Se alejó de la matanza y, con los dientes apretados, comenzó a recitar el antiguo encantamiento que conduciría a la destrucción definitiva de la criatura.
pero no sabía el precio que tendría que pagar. El ritual estaba prohibido, era un acto final de desesperación, y el coste sería su propia alma. Mientras las antiguas palabras escapaban de sus labios, Lucien sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Su cuerpo comenzó a temblar. El dolor se intensificó y sintió crecer sus propias garras, la bestia luchando contra él en su interior. Pero no pudo dar marcha atrás. El ritual consumió su esencia, drenando su humanidad. El hombre lobo, ahora débil y retorciéndose, miró a Lucien, pero el exorcista ya no era el hombre que había sido. Él era el monstruo. Con un último grito, Lucien completó el encantamiento. El hombre lobo, ahora temblando en el suelo, dejó escapar un último gruñido mientras Lucien completaba el ritual prohibido. Una ola de energía sobrenatural explotó, iluminando la Capilla Sixtina con una luz intensa y devastadora. El cuerpo de la criatura se contorsionó violentamente, como si se estuviera desintegrando desde dentro. Los huesos se rompieron, la carne se desgarró, y la bestia finalmente quedó inerte y dejó de respirar. Pero la victoria tuvo un precio. Lucien sintió que su propia carne ardía, como si le arrancaran una parte de su alma. El ritual había destruido al hombre lobo, pero también lo había consumido. Miró el cadáver de la criatura y, en sus últimos momentos de lucidez, escuchó un susurro. El nombre de un cardenal, el cerebro detrás de la conspiración. La capilla estaba ahora en silencio. Pero Lucien sabía que su batalla aún no había terminado. Lucien cayó de rodillas y el dolor aplastante se apoderó de él por completo. La luz del ritual desapareció, dejando el Vaticano en una oscuridad casi total. Su cuerpo ardió. La carne se convirtió en algo que ya no era humano. Se miró las manos, ahora grandes y con garras, y sintió que la maldición se apoderaba de él, consumiendo la última chispa de humanidad que le quedaba. Lucien, el exorcista, era ahora el monstruo. Lucien huyó hacia las sombras. Cada paso que daba lo alejaba más de la humanidad que aún permanecía en su corazón. Tenía la piel marcada y la visión borrosa por el deseo insaciable que ahora lo dominaba. Sintió la bestia dentro de él, latente, esperando el momento en que perdería por completo el control. Pero por ahora, Lucien estaba luchando contra ello. Cada instinto de caza, cada impulso depredador, era una batalla en su mente. Se había convertido en lo que más temía, una criatura de la noche, condenada a vivir en la oscuridad. Caminó hacia el bosque a las afueras del Vaticano, oliendo la sangre que aún impregnaba sus fosas nasales. Sabía que pronto su propia bestia tomaría el control y él se perdería de una vez por todas. Pero por ahora tenía una sensación de libertad, como si fuera dueño de su propia destrucción. La noticia de la matanza en la Capilla Sixtina se difundió rápidamente, pero la Iglesia, con su capacidad para manipular la verdad, encubrió la masacre. Los cardenales que sobrevivieron al ataque afirmaron que el incidente fue un ataque terrorista, una invención diabólica que no tenía nada que ver con lo sagrado. Luego el Vaticano se dedicó a sus asuntos, ocultando el verdadero alcance del 1900 horror. Mientras tanto, aquellos que habían conspirado para crear la Legión de Hombres Lobo se reagruparon, con nuevos planes, ahora más alejados de la luz de la verdad. Lucien, sin embargo, se había quedado atrás. La Iglesia no lo buscaría. Fue un fracaso, un sacrificio a un experimento que ya no podía controlarse. Pero la verdad estaba oculta, lejos de los ojos del mundo. La Iglesia sabía que el mal todavía estaba vivo y que más criaturas aguardaban, pero Lucien también lo sabía. Ahora era un monstruo en el mundo y la maldición nunca terminaría. En lo profundo del bosque, Lucien se perdió en su nueva forma. La bestia en su alma gritaba, queriendo destruir, matar, dominar. Luchó por mantener su humanidad, pero cada minuto que pasaba lo alejaba más del hombre que alguna vez fue. Ahora era parte del ciclo de terror que tanto temía. La luna llena estaba alta y un impulso incontrolable se apoderó de él. Sin darse cuenta, Lucien dejó escapar un aullido profundo y aterrador. Su voz, ahora una mezcla de hombre y monstruo, resonó por el bosque y hasta el Vaticano. Sabía que, de alguna manera, quienes estaban en el poder todavía lo escuchaban.
La iglesia sintió la presencia de su creación, supo que estaba ahí fuera y que el ciclo de terror continuaría sin fin. Lucien, atrapado entre la bestia y el hombre, sintió que su lucha nunca terminaría. El aullido fue solo el comienzo de su venganza. Pasaron los meses y el nombre de Lucien se convirtió en una leyenda, un susurro en las sombras. Ya no era solo el exorcista que se enfrentaba al mal, se había convertido en el mal mismo. Las ciudades alrededor del Vaticano comenzaron a informar de ataques similares al que había provocado en la Capilla Sixtina. El monstruo en el que se había convertido estaba en movimiento, esparciendo la maldición donde quiera que iba. Ahora se movía entre las sombras, una bestia que cazaba, pero también era cazada, sin descanso. La iglesia intentó mantenerlo oculto, pero el miedo creció y los rumores se extendieron como una tormenta silenciosa. Lucien sabía que no podía esconderse para siempre. La bestia dentro de él, el dolor de su propia existencia, lo empujó a una cacería más. Y sabía que, al final, la maldición no moriría, se perpetuaría. Ahora era el lobo en las sombras, una eterna amenaza.